Ahí sí. Entonces, dentro de las herramientas de comunicación que también nos permiten disminuir las brechas existentes está la lengua de señas. ¿Y qué es la lengua natural, que es originaria? Y cuando hablamos de lengua es un patrimonio absolutamente intangible. Y, a ver, mm, 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 que la Pati me está diciendo que lo acepte, pero yo te veo, te veo. ¿Sí está aquí? Es que necesito conectarme a la del computador para salir del celu. Ah, pero no me ha llegado tu... No me apareces todavía. ¿Sí? Mm, Pero aquí te tengo conectada. No me aparece una nueva conexión desde el otro lado. Intenta nuevamente porque no me apareces, Pati. Apareces nuevamente con otro requerimiento. Eh, bueno, yo les decía, a ver si mientras tanto que va avanzando, que esto requiere y es parte de nuestra identidad individual y colectiva. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sector es donde, ahí sí, de acuerdo al sector, así como nosotros tenemos ciertos términos que son propios del norte, propios del sur, propios de la zona central, también en la lengua de señas ocurre lo mismo. Entonces, las personas sordas que utilizan la lengua de señas también tienen sus propios modismos. Y eso implica que debemos considerar, y por eso es que es la lengua de señas chilena, porque ya existen muchísimas variedades dentro de los distintos países. Hay, por supuesto, señas que son dentro de todo universales, pero cada uno tiene su propia lengua en función de su propio, no solo idioma, sino que las- los modismos correspondientes. Entonces, dentro de las otras herramientas de comunicación, porque tenemos la lengua de señas, también tenemos los pictogramas, que es una forma en la que nosotros podemos ir mostrando mensajes que son claros y que no requiere que la persona tenga que leer mucho. Y, por ejemplo, para una persona con discapacidad intelectual puede ser más fácil poder hacer la interpretación de esto que leer qué es lo que es. O para una persona con discapacidad visual, estas señas también permiten que sea más claro porque identificamos ciertas cosas. Por supuesto que no una persona con una discapacidad visual que sea muy extrema y que no logre visualizar nada. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes a través de estos pictogramas, ¿qué es lo que identifican? ¿Qué es lo que nos dicen estos pictogramas? El primero podría ser peligro, ¿Ya? Peligro, veneno. veneno, sí, algo como malo que puede causar muerte. Ujú, sí. Eh, Y después, eh, un área de salud, ujú, no algún centro fumar, asistencial, hospital, una claro, posta, un CESFAM, claro. podría ser una parada de buses, Ok. eh, que ahí hay un lugar para comida Ujú, y como genérico que no se admiten animales, a pesar que hay solo un perro. exacto. Entonces, se fijan que no necesitamos hacer un gran trabajo de análisis y no necesitamos que esté escrito porque logramos identificar con claridad qué es lo que representa que son universales. Pero también existe la lectura funcional. Y en este sentido, ¿a qué hace alusión?
que son mensajes que con cosas muy mínimas nos permiten identificar a qué es lo que estamos haciendo alusión. Porque acá sí sale escrito, pero además de que sale escrito, identificamos los colores, identificamos marcas. Y cuando ustedes ven acá, porque claro, está el logo de Coca-Cola, que automáticamente asociamos que es una bebida, ¿no es cierto? Y sabemos a qué se refiere sin necesidad de que tenga una gran descripción. Cuando vemos el signo de pare, está escrito, por supuesto, el pare, pero también sabemos que hay que detenerse, el del exit, que también son absolutamente mínimos, pero que nos van a dar cuenta de qué es lo que quieren mostrarnos cada uno de estos mensajes. Por otro lado, la lectura fácil. Y acá cuando hablamos de disminuir barreras y de ir acortando las brechas de comunicación, debemos tener en claro que cualquier documento que hagamos, el ideal siempre es que sea lo más fácil de entender. Entonces, para eso hay algunas recomendaciones que nos invitan para que cualquier persona pueda fácilmente acceder a lo que se está expresando a través de ese texto. Por ejemplo, no abusar de las mayúsculas. Y hoy día es un contexto muy o sea, yo encuentro que es como muy desde los jóvenes, ¿no es cierto? Sí, yo tengo un hijo adolescente, pero no sé si a ustedes les pasará también, pero cuando yo le escribo con mayúscula me dice, mamá, no me grites, porque está todo con mayúscula. Hacemos y eso desde la comunicación no solamente tiene este acento, sino que nos impide el poder saber cuándo estoy haciendo un énfasis, porque en qué momento nosotros usamos las mayúsculas. Al principio de las frases, con nombres Exacto. propios, Entonces nos pero permite identificar más rápidamente. Muchas gracias. El usar los números en vez de cifras, cuando escribimos 500.000, 400, escribir eso a ponerlo en números es mucho más fácil. El usar frases cortas, no un tremendo texto con mucha información, porque vamos a, entre comillas, ensuciar la información que estamos entregando con mucho texto. O sea, más bien frases cortas que nos permitan ir identificando qué es lo que queremos. Y cuando queremos, por ejemplo, enviar un correo solicitando algo, en general, si ustedes se fijan, o un documento con el que estamos compartiendo, lo hacemos desde hacer un punteo, así como está acá, ¿no es cierto? En el que vamos señalando los puntos para que sea más fácil de la persona para leer. Solicito a través del presente que, punto uno, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces, que sea frases cortas. El usar un lenguaje sencillo que no sea muy técnico. Cuando utilizamos lenguaje técnico, porque estamos conversando con expertos o expertas, pero si es algo que vamos a comunicar a todos y todas las integrantes de la organización, que sea un lenguaje simple, que sea sencillo y que además usemos o evitemos el uso de frases que estén en negativo. Entonces, no queremos que, porque para una persona con discapacidad intelectual se le puede complejizar más si le estamos diciendo no al partir o que la frase sea negativa. Es más bien que si nosotros hacemos una frase, lo hacemos positivo, permite que tenga una mejor lectura y no desde tampoco la interpretación. Expresar solo una idea por frase. Si planteamos mucha información en una sola frase, también queda confuso. Y todo esto puede ir acompañado con imágenes de apoyo y usar siempre una fuente sencilla. ¿Se acuerdan que conversábamos la vez pasada respecto de qué podemos utilizar en términos de tipografía de letra? Debemos usar una que sea lo más simple posible, sin cursiva, y que el tamaño sea mínimo de 12 a 14 porque eso permite que yo pueda leer con claridad lo que está, si es que yo tuviese una discapacidad visual, me facilita bastante. Cuando ponen en letra 9, 7, ya se nos empieza a complejizar, ¿no es cierto?
Pero también las herramientas de comunicación están establecidas dentro del artículo 5 que nos hace alusión a la igualdad y la no discriminación de la Organización de las Naciones Unidas, en el que establece que todas las personas somos iguales ante la ley, que se va a prohibir la discriminación por motivos de discapacidad y que se va a fomentar la igualdad a través de adaptación de productos o servicios para que puedan ser utilizados por las personas con discapacidad. Entonces, cuando facilitamos las herramientas de comunicación, también estamos teniendo un trato que es igualitario y que posibilita que las personas puedan estar sin necesidad de hacer grandes adaptaciones, puedan también ser parte de lo que queremos expresar en el documento. Y acá les quiero invitar a que veamos este siguiente video. Me dicen por favor si se escucha. Ay, no sé por qué no me quiere mostrar los videos. Déjenme un segundo para buscarlo porque la semana pasada también quedé al debe con los videos. Mm, mm, mm. No quiero que nos pase esta vez. Ya. Ay, sí. La comunicación inclusiva es lo que decimos, el mensaje, cómo lo decimos, el código y la intención con la que lo decimos, el propósito. Estos tres aspectos son clave para contribuir activamente a la inclusión. El punto de partida es la comunicación clara, es decir, transmitir información relevante de manera fácil, directa, transparente, simple y eficaz. Así nos aseguramos de que todas las personas a las que va dirigido el mensaje puedan entenderlo sin esfuerzo. Es importante que el lenguaje y las imágenes sean claras y que el canal sea accesible y usable. Sin embargo, la comunicación clara no es suficiente para que sea inclusiva. Este es solo el primer paso. Tenemos que asegurar que el mensaje contribuye activamente a la igualdad de oportunidades de la inclusión. ¿Cómo podemos lograrlo? 1. Incorpora tu propósito personal y profesional, la defensa de los derechos humanos y los valores fundamentales, para que tu mensaje sea creíble. 2. No contribuyas a reforzar prejuicios y sesgos inconscientes con tus ideas. 3. Defiende la igualdad de oportunidades e inclusión con determinación. 4. Escucha a las personas más vulnerables. 5. Visibiliza la diversidad y haz que todas las personas sean protagonistas de la comunicación. 6. Ponte en el lugar de las personas con las que te comunicas y adáptate a sus necesidades. 7. Utiliza el lenguaje inclusivo y la terminología adecuada. Sigue estos consejos y estarás avanzando hacia una comunicación más inclusiva. Ok. Entonces, ¿con qué nos quedamos de las herramientas de comunicación? ¿Qué es lo que pudiésemos implementar? Bueno, dar, a ver, Ujú. es que lo que pasa es que en mi caso tengo, siempre hago eso. Ya, Entonces, perfecto. porque yo comunico a todos los trabajadores. Entonces, normalmente ni siquiera muchos de los trabajadores tienen algunas, no tienen estudios ya, o sea, están hasta cuarto medio, pero en realidad lo sacaron rápidamente para poder ingresar a los trabajos, porque tú sabes que ahora tiene que tener Ah, cuarto medio. ¿Ya? Entonces, siempre hacemos los mensajes simples, cortos, bien mm, concisos, y si hablamos de varios temas, lo ponemos así como tema uno, Juanito, y hablamos ta, ta, ta. Tema perfecto. 2, tanto, ta, ta, ta. Tema 3. Y, eh, y siempre lo mandamos por escrito. De hecho, cuando hacemos las capacitaciones, yo te decía que teníamos una chica que era sorda,
No era sorda, era, ¿cómo es? Siempre se me olvida ahora cómo es. Pero bueno, No, persona sorda, una persona sorda. una persona sorda. No Y podemos decir sordita. sí, Eso no, no, no. no, jamás Siempre tiene nunca lo he que dicho ir tampoco. persona. Sí, no, una persona sorda. Y nosotros poníamos los subtítulos en la capa. Entonces ella escuchaba, y si no era posible eso, porque por ejemplo la capacitación era en inglés, ¿ya? Entonces Mm, poníamos a alguien al lado que sabía lengua de señas y le iba haciendo el resumen como podía ahí al lado de ella. Eso era como las mm. cosas que hacíamos. Eso era parte de nuestra inclusión. Pero en general, lo que indica hacer cosas cortas, concisas, no abusar de las Ujú. mayúsculas, o de las negritas, el tirado para el lado con rayita, no, es una locura esa cuestión. Ahí Sí, cualquiera se enreda. así es. Así Yo que puedo incluso destacar la información que es relevante, no sé, fecha, hora, listo. sí, claro. Lugar. Bueno, de hecho, cuando mi equipo, cuando yo trabajo con demás áreas, ya, yo siempre pido feedback, ya yo estoy acostumbrada a hacer eso. Entonces, cuando hablo con alguien, yo le digo, bueno, ¿qué entendiste tú? Y me dice, Ujú. entendí esto. Cuando ya me doy cuenta que no entendió, no, mira, y le explico de otra manera, ¿sabes qué? Esto, porque quizá no me expliqué bien yo también, sí, sí, eso obviamente es Sí, posible. Entonces, cuando el segundo feedback me dice, entonces esto, sí, lo entendiste bien, ok, hágalo, ¿ya? Y lo mismo es, por ejemplo, el tema de cuando hay que hacer tareas, responsable, ujú. tanto, fecha de entrega, tanto, o sea, súper claras las cosas, sí, sí. Por eso Por te digo que supuesto. esto va más allá de que en las personas con discapacidad, es una forma de Sí. trabajar con las personas en general. Absolutamente, porque muchas gracias, Stephanie, porque la gran mayoría de los errores son comunicacionales. Porque alguien no entendió lo que debía hacer y eso nos genera a veces un corcho, porque no podemos avanzar o se hacen mal las cosas porque no lo comunicamos adecuadamente y eso genera frustración, genera una mala evaluación, genera que la persona no pueda desempeñar bien sus funciones, que existe un malestar dentro del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y esto, tal como lo dices tú, hay personas que desde una persona con discapacidad o una persona que es adulta mayor y que a lo mejor, si yo le estoy hablando de algo que tiene que ver con la tecnología y no ha sido alfabetizado digitalmente, tengo que hacer un paso a paso, o si es una persona que se viene recién incorporando a la empresa, es probable que no conozca todo el lenguaje técnico. Y así un sinfín, podemos encontrar muchas cosas, porque existe diversidad de personas. Y cada vez que nosotros nos vamos a comunicar, debemos hacerlo para toda la diversidad de personas, no solamente para un determinado grupo, porque si no lo que estamos haciendo también es segregar e impedir que las otras puedan tener claridad de lo que deben desarrollar. O sea, hay tips que son fáciles, A mí, que no a nos mí, a mí me significa pasa. un gran trabajo. ¿Sí? No, te quería como aumentar un poquito. Imagínate, nosotros trabajamos en la empresa, yo en realidad hace rato, con multicultural. Ujú. Entonces es sumamente normal, yo soy muy cuidadosa con eso. Entonces, nosotros trabajamos con peruanos, mexicanos, en realidad de toda Latinoamérica y estadounidenses, canadienses. Entonces, de repente las Claro. palabras significan otra cosa. Por Entonces, con supuesto. españoles. Mm. Entonces, cuando alguien te dice algo, yo no, impávida, le digo, disculpa, ¿qué significa para ti X palabra? Esto significa, ya, lo que pasa es que para nosotros en Chile esa palabra significa esto. No, 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 Sí, o sea, no, te lo explico para que tú lo entiendas. Entonces también eso, o sea, a lo que voy es que también es un tema mm, de nacionalidad, de identidad, sí, claro. donde vives, de con quién ¿cómo se llama? Sí, Colaboras, etcétera. sí, absolutamente. Un segundo. Alexa, para. Entonces, claro, porque hay un tema desde la transculturización, porque llegan acá y no significa que el que sean personas migrantes van a tener el conocimiento de todo y cada uno de nuestros modismos. Entonces, cuando nosotros decimos ya, al tiro hay que hacerlo, la otra persona no tiene idea. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando nos referimos al tiro? ¿Al tiro de qué? Entonces, tiene que ser de inmediato, utilizar un lenguaje neutro que pueda ser entendible por todas las personas. Entonces, súper bien, qué bueno que lo tengan incorporado. Y ahí también el lenguaje inclusivo, no solo
desde el lenguaje inclusivo para personas con discapacidad, el lenguaje inclusivo de género, y así un sinfín de formas. Entonces tenemos que empezar a utilizar. Pero también dentro de las herramientas de comunicación hay cosas simples que podemos hacer como la accesibilidad que nos brinda Microsoft, porque acá tenemos el contraste, podemos hacer aumento de la fuente que nos quede más grande, podemos activar el puntero del cursor para que la otra persona pueda tener claridad de en qué parte estamos, podemos activar el modo narrador que nos brinda el Microsoft, el dictado en el que la persona puede ir señalando y la lupa. Está en general cargado en la gran mayoría de los computadores. Entonces, yo no sé qué computador no lo tiene, la verdad. Pero si ustedes se fijan, se van a configuración, donde está la ruedita, y ahí se les va a desplegar todo esto. Jueguen con eso para que tengan claridad dónde está, cómo poder implementarlo en caso que sí lo requieran. Y también vamos a encontrar que estos también son ajustes razonables, los lectores de pantalla, los NVDA, los JAWS, los Dolphin, dentro de otros, que posibilita que las personas con discapacidad visual puedan hacer uso e incorporarse con facilidad. Las dimensiones del mobiliario, que ya lo vimos, que son de 70 de alto y 70 de profundidad. Las distintas herramientas como los teclados que nos permiten que podamos escribir sin mayores dificultades, sobre todo para aquellas personas que puedan tener alguna discapacidad física y que se le complejice el poder hacer estos movimientos y así, bueno, hay distintos tipos de teclado para distintos tipos de discapacidad, pero nosotros incluso hay personas que tienen el notebook y además del notebook tienen un teclado aparte, entonces, porque se les facilita más. Entonces, podemos ir implementando, se nos cayó la hora, podemos ir implementando distintas herramientas que también nos van a permitir que las personas puedan estar presentes sin dificultades. Otra de las ajustes razonables tiene que ver con los ajustes de los horarios, porque nosotros Ale, podemos hacer flexibilidad. ¿Sí? disculpa, es que te escribí, pero parece es que no alcanza, se me olvida que tú no alcanzas a ver. Es que llegó acá, necesito 10 minutitos para atender Ah, algo. ok, no hay ¿Ya? problema, Ya, gracias. no hay problema. Ok, seguimos mientras. Entonces, dentro de los ajustes vamos a tener la flexibilidad horaria, la salida anticipada o recuperación de horas y los turnos fijos, por ejemplo, en caso de que tengamos una persona con una discapacidad visceral y que requiere ir a hacerse un tratamiento, o incluso alguien que no tenga una discapacidad visceral y que tenga hora al médico, que pueda salir antes, que pueda recuperar horas, que en vez de tener turnos que puedan ser complejos en términos de horario para que pueda trasladarse, por las razones que sea o, como les decía, en términos de tratamiento, pueda tener de lunes a viernes y no sábado y domingo. Entonces, eso también nos permite acercar a las personas y no significa nada complejo. Por otro lado, vamos a encontrar algunos elementos adicionales como las pantallas. O sea, yo acá tengo un televisor incorporado. Yo no sé si ustedes trabajan con alguna pantalla adicional. No, por mi parte, solo con el computador. Ya. Pero una, es, entre comillas, algo que no es tan descabellado de utilizar y que se utiliza en muchos espacios y no es complejo. Entonces ponemos una pantalla adicional o puede ser un, como les digo, un televisor que lo ajustamos, lo instalamos y eso ya nos permite que veamos la letra más grande porque es mucho más grande el televisor y posibilita que a lo mejor ciertas imágenes que se ven más pequeñas, porque las pantallas de los notebooks en general son más reducidas. El que podamos tener también estos alcanzadores como el que vemos en la imagen, también es un elemento de un ajuste razonable que podemos implementar, que son artículos que posibilitan que las personas puedan desarrollarse un trabajo sin ninguna complicación, así como los equipamientos de protección personal, como una lupa, como una libreta, si la persona tiene que anotar y le es más fácil. O sea, buscar elementos que posibiliten y acerquen a que cada persona pueda desarrollar sus
funciones sin que se vea alterada porque tiene algún tipo de discapacidad. Por otro lado, vamos a encontrar que hay otros ajustes razonables que están relacionados con las instrucciones o con las tareas. El poder entregar tareas de forma progresiva. En vez de decirle, bueno, usted se incorpora el día de hoy y a partir de hoy usted va a tener que hacer todo esto que aparece en su perfil de cargo. Entonces, su perfil de cargo aparece todo esto es lo que usted va a desarrollar. En vez de hacer eso, yo lo que puedo ir, sobre todo para una persona con discapacidad intelectual o para una persona que tiene una discapacidad física y que tiene que empezar a adecuarse al proceso y ver si es que desde ahí se requiere algún ajuste razonable, que yo lo vaya haciendo de forma paulatina. O sea, la primera semana le pedimos que haga X cantidad de funciones, la otra semana otra X cantidad y así hasta que la persona ya pueda estar desempeñando todas y cada una de ellas. Por otro lado, las instrucciones simplificadas. Esto respecto de los procedimientos, porque si la persona va a desarrollar alguna función, le tiene que tener que quedar claro qué es lo que va a hacer. Entonces, instrucciones que no sean muy complejas, sino que en simple. Y eso lo podemos hacer también incluso a través de pictogramas o dejarlo escrito con el paso a paso de qué es lo que debe hacer cada quien. No sé si se han fijado, pero en algunos locales de comida rápida, yo lo he visto, existen no solo los pictogramas, sino que también un paso a paso. Entonces, acá tú debes sacar, por ejemplo, el pan. Esto, acá tú tienes que, y sale el paso a paso. No sé si lo han visto, Yo no. ¿no? Mm, mm. Ok. Me imagino que porque no frecuentan comida chatarra. Por supuesto, nunca. La pido para la casa. Claro, no, no se ve en el local. Ok, pero hay algunos locales que tienen estas buenas prácticas y que permiten que las personas puedan hacer el paso a paso. Yo la verdad es que como he estado en varios lugares, en varias empresas en la que voy a la trastienda y me toca compartir espacios que son solo del personal, ahí he podido ir evidenciando cómo estos pictogramas facilitan bastante el procedimiento o el que estén escritos con instrucciones muy en fácil. Cuando llegas en la mañana tienes que prender el computador y te aparece muy en simple. Por otro lado, hay una técnica que no se utiliza tanto en nuestro país, pero hay empresas que sí lo tienen implementado. Yo sé, por ejemplo, que dentro de las empresas, no de la empresa, de los organismos públicos, Natur hace un proceso que es el onboarding. No sé si lo han escuchado. Por mi parte, no. Ya. ¿Tú, Pati? ¿No te escuché lo que era onboarding, como cuando uno va al Sí, aeropuerto? sí. Guardar. No, de ser Natur, no me he fijado. No, 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 es que no es necesario. O sea, Senatur es una de los organismos públicos que lo tiene implementado. Pero sí hay varias empresas. No es tan conocido pero se hace en algunos espacios. Nosotros ahora que estamos capacitando en la tesorería, nos contaban que sí hacen el proceso de onboarding. ¿Y eso qué significa? Tal como tú lo señalaste, es como el proceso de embarque, que llega una persona y se le hace un proceso de acompañamiento. Es mucho más lento, pero también es más seguro y permite que las personas se queden más tiempo dentro de una empresa o una organización. ¿Por qué? Porque parten con el acompañamiento de alguien que les va guiando a desarrollar todas sus funciones. Hay una inducción inicial. Esto dura alrededor de 6 meses. Entonces, la persona llega y el onboarding parte desde antes que incluso llegue a sus tareas, porque así como uno hace el check-in, a uno también le llaman previamente a la empresa, a la organización, te llaman desde ahí y te indican que el día lunes, por ejemplo, te tienes que presentar y ese día te va a esperar tal persona para presentarte con el resto de tus compañeros y compañeras, para que te indiquen lo que vas a tener que desarrollar durante el día y cuáles van a ser tus funciones. Y lo que hacen es que hacen todo un proceso en el que te presentan, por eso desde antes te dice, por ejemplo, si tú vas a almorzar, porque cuando
Yo me imagino que les debe haber ocurrido, como a mí me ocurrió muchas veces en los trabajos, en las que ustedes llegan y les dicen, bueno, aquí está tu escritorio, bienvenida y juegue, y nada más. Pero este proceso de onboarding hace un acompañamiento bastante adecuado y permite, como les digo, que se vayan sosteniendo en el tiempo, que las personas puedan tener un tutor o tutora y que puede ir rotando esta persona, porque a lo mejor le van a enseñar de tal área qué es lo que va a desempeñar. Después hay otra persona que se va a hacer cargo de, pero tienen un acompañamiento, un apoyo de forma temporal, como les indicaba el onboarding dura alrededor de 6 meses, y vamos evaluando cada vez cómo va. Es como hacer la práctica, en el que te dicen, no la práctica en la que te indican y te mandan solo a sacar fotocopias, sino que la práctica en la que te van acompañando para que tú puedas tener claridad de cuáles son las tareas que vas a desempeñar. Entonces, es una buena práctica el aplicar este apoyo temporal. Después, si quieren, les podemos dejar un material del onboarding. Hay un video que es de una empresa peruana, si no me equivoco, y que es muy bueno, detalla cómo hacen el proceso de bienvenida y que como todo el personal se va involucrando porque sostiene mucho más, como les decía, el aprendizaje. ¿Sabes qué, Pero Ale? además, sí, Ay, pues, en ese sentido, eso también depende mucho de las empresas, de lo grande que sea la empresa sí, y de lo claro. avanzada que sea la empresa dentro del desarrollo organizacional. Porque Mm, me pasó, por ejemplo, en esta empresa es una empresa en la que estoy actualmente, es muy grande, ¿ya? Pero recién se está instalando en Chile, ¿ya? Entonces es como menos que una pyme, ¿ya? ya, Entonces, o sea, gracias a Dios que yo soy muy buena para comunicarme sola, ¿ya? Me hice el onboarding sola, ¿ya? Porque así ya, fue, ¿entiendes? Entonces, sí, incorporar a alguien, inclusive con, entre comillas, con ningún tipo de discapacidad, es complejo, sí, ¿ya? pues, No así absoluto. en otra de las empresas donde hice todo el tema de desarrollo de creación, teníamos exactamente eso. Nosotros teníamos, independiente de la persona, ¿ya? Y de las capacidades, Mm, como yo hacía las entrevistas, yo decía, ¿sabes qué? Se va a llevar bien con la Ale porque es buena para hablar, porque no, ya. Entonces, Ale, tú voy a ser la que va a hacer toda la inducción, y hacíamos una inducción general de toda la empresa, pero, mm, y esta persona le ayudaba. Entonces, por eso te digo que dependiendo de como el match que hacemos interno, hacíamos este como tutor, ¿ya? Pero eso sí, independiente que tuviera discapacidad o no, ¿me entiendes? absolutamente, Mm. sí. O sea, lo que yo les señalo, muchas gracias, Stefan. Lo que yo les señalo no es necesario solo para la incorporación de personas con discapacidad. El onboarding se viene desarrollando hace algunos años para que cuando se incorpora alguien a la empresa. Pero yo se lo señalaba como ejemplo para cuando ustedes hagan una incorporación de una persona con discapacidad, este acompañamiento que se desarrolla, que mucho desde el onboarding, es muy práctico porque nos hace este acompañamiento desde un tutor o tutora, pero incluso es más, hay empresas que lo que hacen es que mandan un video en el que existe un saludo desde el gerente general, bienvenida, y que ustedes lo pueden hacer de forma absolutamente genérica. Bienvenida, bienvenido a nuestra organización, y sale como, hacían un paseo virtual por la oficina. El día lunes te va a estar esperando tal persona, y ustedes pueden hacer esto desde un correo, que desde la previa, antes de que uno se incorpore, o yo puedo hacer este proceso a través, como les digo, de un video que lo puede ver después la persona y va indicando en este lugar se almuerza, los horarios, ta, ta, ta. Es la inducción, pero de forma mucho eh, más amigable y más acompañada, porque lamentablemente, como les decía, lo habitual, lamentablemente, es que a uno le dicen ya, este es tu trabajo, este es tu perfil de cargo, si es que, porque a veces no leemos con claridad todo el perfil de cargo, en el contrato aparecen las funciones que tú vas a desarrollar, tal persona te puede indicar, si necesitas cualquier cosa, avísame y que te vaya bien. Entonces, eso es lo que es más habitual. Pero acá, cuando hacemos este proceso de onboarding, que como les digo, les voy a mandar un video, es bastante interesante y mucho más
resulta para una persona con discapacidad porque facilita este proceso de acompañamiento y de ingreso, bueno, y a todas las personas. Por otro lado, como les indicaba, la vinculación con las redes es fundamental cuando hagamos todo el proceso de incorporar a personas con discapacidad, porque por un lado vamos a encontrar desde el mundo público que tenemos la UMIL para poder hacer el proceso de reclutamiento, porque recordemos que donde tenemos que publicar durante 30 días para que sea válido una razón En la Bolsa fundada Nacional de Empleo. en la Bolsa Nacional de Empleo. Y eso es de CENSE y lo podemos hacer a través de la OMIL. La OMIL que está en todas las comunas de nuestro país, CENSE que además tiene procesos de capacitación para personas con discapacidad y que también hace intermediación laboral, pueden hacer una vinculación con CENSE, pueden hacer con la OMIL para que puedan acompañarles en reclutamiento. Pueden hacer análisis de puestos de trabajo a través de distintas consultoras, de fundaciones, de organizaciones. También lo pueden considerar a través de la mutualidad. Pueden hacer capacitaciones al equipo para la sensibilización, que a lo mejor ustedes dentro de su empresa, dentro de la organización, lo que van a hacer es que ustedes pueden capacitar, pero así también pueden contratar una consultora, pueden contratar una fundación, pueden contratar una organización y hay algunas fundaciones que hacen procesos de forma gratuita, pero también estamos las OTEC que hacemos este proceso y que hacemos capacitaciones y hacemos sensibilización. Les iba a contar que a mí la otra vez me tocó hacer una sensibilización en una empresa que estuvo bien complicada en términos comunicacionales porque había tenido un error importante antes de que a mí me tocó ir antes de que estuviera metido en un problema complejo y a nivel nacional, digamos. En esta empresa me tocó capacitar, hacer talleres para 200 personas e hice 3 talleres de sensibilización durante una hora. Eran 200 personas una hora, después pasaba media hora y 200 personas de nuevo para poder sensibilizarlas respecto de la incorporación de personas con discapacidad. Y con ejemplos sumamente simples, uno dice, ay, pero son tantas personas, ¿cómo se puede hacer? Pero se puede hacer y es importante que tengamos este proceso, así como también hemos desarrollado capacitaciones que son online y que de forma súper cortita se realizan. Eso tenemos que ir viendo porque tenemos que considerar que cuando vamos a hacer el plan de inclusión vamos a incluir el plan de capacitación. Y en el plan de capacitación hay algunas que vamos a poder hacer nosotras y hay otras que vamos a tener que pedir apoyo. A consultoras, a OTEC, a fundaciones, a organizaciones, pero también desde el mundo público. A Senadi, para todas estas instancias, reclutamiento, selección, análisis de puesto de trabajo, para poder vincularnos, para poder acceder a algún tipo de financiamiento o de subsidio, de entre otras cosas. Y también para hacer los seguimientos laborales y que la persona pueda continuar y no se nos vaya desintegrando el equipo a medida que va pasando porque no hemos logrado hacer esta incorporación. Ok, vamos a revisar algunos casos. Vamos a tener 3 minutos para que revisemos cada uno y acá lo importante es poder identificar cuáles son los antecedentes relevantes de cada caso, cuál es la problemática y cuál pudiese ser un posible apoyo o solución. Entonces, el caso 1 es de Andrés, que es un colaborador con discapacidad de origen psíquico, que como ajuste razonable requiere instrucciones simples y concretas. Se desempeña como operario acondicionando los pedidos. Al realizar el seguimiento laboral luego de 2 meses de trabajo, la jefatura indica que Andrés se está desempeñando de acuerdo a lo esperado y no presenta dificultades significativas y se ha mostrado respetuoso con el equipo. Además, comenta que se asignó un compañero que le enseñara las tareas las primeras semanas de trabajo, pero aunque ya realiza sus tareas de forma independiente, solo se relaciona con este compañero en particular. Al indagar con este compañero, él indica que mis otros compañeros no se relacionan con él, dado que dicen que solo yo sé tratarlo.
Entonces, a partir de este caso, les vamos a invitar a que ustedes puedan identificar qué antecedentes son relevantes del caso, cuál es la problemática que se da y qué acciones podríamos tomar como solución. Les voy a dar 3 minutos, los voy a dejar ahí. ¿Las preguntas las tienen claras o les saco un pantallazo y se los mando? Bueno, sí, siempre es bueno. Ya, ok. Les voy a dejar las dos cosas. Un screenshot de... Ale, Ujú. yo ahora voy a terreno. No, harta gente en el vehículo, así que voy a ir conectada igual del celular. En caso de que no pueda responder alguna pregunta por la bulla, No hay escribo por el problema. chat. Perfecto. Gracias. Que vaya muy bien. Ahí Gracias. vamos capacitando a todo el resto del equipo. Sí, que vamos, como es zona rural, vamos como a 2 horas de la comuna de Las Cabras, más o menos. Para San Pedro, ¿o no? Los Quillayes, Los Quillayes. sí. Ok. También algo recorrido la zona. Ya. Entonces, 3 minutos. Ahí está. Les dejé en el chat el caso y las preguntas. Se lo voy a poner acá el timer para que nos demos 3 minutitos. Ok, ¿cómo vamos? ¿Pudieron hacerlo? ¿Les falta todavía? A mí me cuesta un poco ver este tipo de cosas, porque ¿Ya? Pero lo vamos no haciendo entiendo bien juntas. cómo hacerlo. Entonces, probablemente unas varias veces de casos, ahí voy a ir entendiendo como la mecánica.
Está bien, no hay problema. No sé si Patti y Bárbara pudieron, Bárbara puedes escribirnos a ver si pudiste hacerlo. Y Patti, no sé cómo vas o te falta todavía. Voy a ir mostrándoles acá que es importante que definamos. Si me puede colocar las preguntas, por favor. Sí, claro. ¿Qué antecedentes te parecen relevantes del caso? ¿Cuál es la problemática? ¿Y qué acciones podemos tomar? Ante el caso psíquico-mental, en su mayoría de las veces que me ha tocado evaluarlo, los usuarios se relacionan solos o se relacionan con alguien más de confianza, Ujú. pero les cuesta más relacionarse con el equipo en general o con otras personas. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué aspectos son relevantes de este caso? Primero que tenemos que saber que es una persona con discapacidad de origen psíquico. Ay, me quedo todo rollo. No estoy ¿Y con cuál sería buen... el diagnóstico también? Pensando Claro. que pueden ser desde muy leve a muy severo. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que nos indica? Que él requiere instrucciones simples y concretas y que su trabajo es como operario condicionando pedidos. Ahora, él ha tenido un seguimiento después de 2 meses de trabajo, pero además dice que no presenta dificultades y que ha sido respetuoso con el equipo. Nos indica que tiene un compañero que le ha estado ayudando las primeras semanas y que ya realiza sus tareas de forma independiente. El punto acá es que se relaciona con un compañero en particular. ¿Y cuál podría ser? Por lo tanto, la problemática que mis compañeros no se relacionan con él y que solo yo sé tratarlo. Entonces, tenemos como antecedentes que es de origen psíquico, recibe instrucciones simples, está trabajando en esta área. ¿Qué es lo que es? Eso, cuando nosotros hablamos de los antecedentes del caso, tenemos que tener en consideración todos los aspectos que puedan darnos información al respecto. Entonces, lleva 2 meses, no ha tenido dificultades significativas, tiene un compañero que se le ha asignado durante las primeras semanas, hace sus tareas de forma independiente, pero solo se relaciona con una persona. Eso es lo más relevante del caso y estas son las características del caso. Entonces, acá, cuando hablamos de los antecedentes más relevantes y que además los compañeros no se quieren relacionar con él porque creen que solo la persona que está como tutor o tutora es quien puede desarrollarlo y comunicarse con él. Eso es lo relevante. Ahora, cuando nosotros preguntamos respecto de cuál es la problemática aquí, cuál es el problema que tiene Andrés o que hay en esta empresa en particular. Pero es que en general, más que Andrés, en general las personas buscan psicológicamente seguridad, ¿ya? Por lo tanto, si a ti te da seguridad, o sea, y la seguridad también tiene que ver con la autoconfianza, ¿ya? Entonces, si tú tienes autoconfianza, probablemente vas a poder relacionarte con más personas, pero si esa autoconfianza no es tanto, te vas a sentir más cómodo con alguien que te pueda ayudar. Y quizás a lo que quiero ir es que independiente del origen psíquico, a las personas normalmente les pasa eso psicológicamente, ¿ya? Ujú. Entonces, en esos casos, mira, yo he tenido personas no con discapacidad de origen psíquico, sino con una condición de Asperger Ujú. o de este tipo, que tienen las mismas instrucciones simples y concretas y son unos genios, jefes de Sí. administradores de contrato, pero del terror, o sea, atención al cliente son del terror. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tienen esa
Esa Habilidad social. habilidad social no tiene empatía, no existe para ellos la empatía. Se podía realizar una charla de sensibilización para el equipo. Eso, exactamente eso. Eso es justamente lo que voy a decir. Entonces, hice eso en ese caso, porque yo lamentablemente no he tenido este tipo de casos, pero este que me Ujú. pasó, hicimos eso, una capacitación y para todos, ¿sabes qué? Mira, esta forma, hay personas diferentes que les gustan más las cosas más directas, esto, sin obviamente indicar quién es ni por qué, sino que Ujú. algo como más general. Mm. Sí, claro. Entonces, está perfecto. Y acá, como dice Bárbara, también se puede hacer una charla de sensibilización porque el problema en particular no es no es de Andrés, sino que el problema que tenemos, ay, me quedó la goma a borrar. El problema es que sus compañeros no se relacionan con él. Entonces, acá, ¿cuál es la barrera que tenemos que romper? Es que a lo mejor existe miedo porque no conocen respecto de su discapacidad. Sí, eso es Entonces, normalmente lo que pasa. ese es el problema. Entonces ya tenemos claro el contexto, los antecedentes generales del caso son aquellos que nos van a dar información. Él es una persona con qué tipo de discapacidad. ¿Está funcionando bien? ¿No está funcionando bien? ¿Qué es lo que está haciendo? Esos son los antecedentes que debemos recabar. Y la problemática es qué es lo que está pasando, que no está funcionando del todo normal. Entonces, eso es los dos primeros puntos. Y el tercer punto es qué es lo que podríamos hacer. Entonces, dentro de eso, Bárbara dice que podríamos desarrollar, qué acciones podríamos tomar. Bárbara nos dice que podríamos hacer una charla de sensibilización. ¿Qué más podríamos hacer? Actividades ¿cómo se llama? De parejas. Yo hacía así como citas. ¿Han visto eso Ujú, como de las citas que se van cambiando? Ya, pero para conocerse. De hecho, hicimos como un mural sí, así como, oye, conozcamos a la Ale. ¿Quién es la Ale? ujú, Y poníamos y cosas obviamente laborales, pero también personales. Entonces, de ujú. repente llegaba otro y de repente se daban cuenta que tenían cosas similares. Oye, te gusta, no sé, el anime. ¿Te gusta el anime? Oye, qué entretenido. Y tenía, ya, y así empezar a conocerse. Sí, claro. Entonces, acá también una dificultad es que no ha habido cambio y ha estado solo con una persona. A lo mejor el proceso que pudiésemos realizar respecto de la inducción a las personas no es que siempre esté con una misma persona, sino que pudiésemos desarrollarlo, que una semana esté con Juanito, la semana siguiente esté con Marcia, y así se vaya alternando de forma que a todos les toque compartir con él. Podemos hacer esto de que conozcamos un poco más y ya vamos teniendo una comunicación que es distinta, nos vamos relacionando con el otro. Pero también fíjense que otra de las cosas que nos señala es que después de 2 meses de trabajo se hizo un seguimiento laboral. Por lo tanto, nosotros si estamos recién incorporando una persona con discapacidad de origen psíquico, como lo señalabas tú, no te ha tocado, ya me toca ahora. No puedo esperar 2 meses para ir haciendo un seguimiento laboral. Tengo que ir haciéndolo de forma mucho más, más periódica para poder ir detectando esto, porque después de 2 meses, claro, pues ya la persona se acostumbró y es más complejo que pueda empezar a socializar, nos va a costar más. Pero si detectamos a la semana que solamente conversa con una persona, ya podemos empezar a ampliar el círculo. Entonces, ¿sí? ¿Les hace sentido? Sí, claro, estaba en silencio. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver otro caso. En este caso, Carolina es una trabajadora con discapacidad de origen visual. Como ajuste razonable se indicó solamente el uso de lupa en el computador. Carolina se desempeña como ejecutiva telefónica en atención al cliente y trabaja desde su casa usando un notebook. En el seguimiento laboral, a 1 mes y medio de haber iniciado funciones, su jefatura indica que si bien Carolina ha logrado pasar sin dificultades la inducción, aún no logra la cantidad de solicitudes semanales esperadas para el tiempo que tiene en el cargo. Al indagar la dificultad con la trabajadora, esta indica que cuando está llenando los datos en la plataforma, mientras atiende,
Ah, quiero ver acá. Bárbara dice se podría realizar y que dice yo realizo 3 meses de seguimiento continuo. Perfecto. Se dice, al indagar la dificultad con la trabajadora, este indica que cuando está llenando los datos de la plataforma, mientras atiende las solicitudes, presenta algunas dificultades para distinguir los caracteres en la pantalla debido al contraste, por lo que a veces tarda más de lo esperado. En este caso, al igual que en el caso anterior, ¿qué antecedentes les parecen relevantes de este caso? ¿Cuál es la problemática del caso y qué acciones podríamos tomar para tener una solución a esta problemática? Se le puede sacar el pantallazo. ¿Ya se entiende un poco más lo que estamos desarrollando? ¿El cómo hacer el Ya, ejercicio? sí, vamos. Ya, ¿qué antecedente te parece de relevante el caso? Ya, es que ya está en el chat, pues ya lo tenía ahí en el chat. Entonces, anda el caso ahora, Ah, por no, pero el favor. caso ya lo pegué. Lo Ah, puse, ya lo lo puse. pagaste. Lo pegué en el... Ah, no, no, en los no, dos. todavía no se actualiza. Ahí, ahí. Entonces les voy a dar. Está en silencio, Estás en Ale. silencio. Eso mismo. Y se te fue la presentación. Sí, es que les digo que siento que me entran WhatsApp, así que bajé la presentación para sacar mi WhatsApp Ah, del dale. computador y que no nos interrumpa mientras que ustedes hacen el ejercicio. En todo caso, no se ve en tu WhatsApp, para que sepas. No, sino porque se escucha el pip, pip, entonces para que no nos interrumpa. ¿Sabías que
¿Cómo vamos? ¿Estás lista? Ya, aquí está Stephanie. ¿Lo quieres comentar? Es que iba a empezar a escribir porque era más Ya, fácil, pero pero como si les es más antecedentes, fácil escribirlo, lo escriben, si no, lo comentan, como quieran. Al gusto de las sí, consumidoras acá. de consumidores. Los antecedentes relevantes, bueno, la discapacidad de origen visual, Ujú, el ajuste razonable, el uso de la lupa del computador, ¿ya? Lo que hace que se desempeña como ejecutiva telefónica de atención a clientes, o sea que trabaja con mucha ujú. gente, atiende mucha gente, ¿ya? Y trabaja desde su casa ocupando notebook. Después, lleva un mes y medio ahí y trabaja sin dificultades, pero se demora por el tema de los caracteres de la pantalla, en resumidas cuentas. Ok. Después, ¿qué es lo que venía? Espérame. Chat. ¿Cuál es la problemática del caso? Claro que yo creo que la medida, el ajuste razonable, eh, eh, tiene que ir un poquito más allá y ver qué pasa, que si podemos hacer alguna distinción con el tema de los caracteres por el contraste. Probablemente sí, probablemente no. Y si no, bueno, ahí tendríamos que ver quizás otras alternativas. Pero si no, las acciones podrían ser, obviamente, mejorar el contraste para que la persona pueda ver o revisar Ujú. las cosas de mejor manera. Ya, entonces acá tenemos que pudiésemos mejorar el contraste. Pero acá fíjense también, Yo cambiaría ok, también el computador, si es que se puede, también por, se puede cambiar el computador. por uno de escritorio con estas pantallas One no sé cuánto, que son grandes, y también Ujú. podría cambiar. O incluir también una pantalla, que puede ser también. También poner una pantalla distinta. Una Muchas pantalla gracias. con Y teclado. acá Bárbara nos está escribiendo que también se podría Ujú. realizar ajustes razonables. Entonces, se fijan que identificamos cuál es cuáles son los antecedentes, pero ojo también, el seguimiento laboral a ella igual es tardío, un mes y medio después. También para que lo tengamos en consideración, que debemos estar haciendo no con tanto tiempo para que podamos ir haciendo los ajustes en la oportunidad, porque recordemos que esto no es tanto tiempo que las personas con discapacidad se pueden incorporar, o sea, siempre se ha podido, pero desde que es ley existen mucho más posibilidades para que las personas con discapacidad se incorporen al mundo laboral. Por lo tanto, no es tanto tiempo el que llevamos incorporando personas con discapacidad al mundo laboral. Por lo tanto, a lo mejor Carolina no se atrevió a decir que estaba con dificultades para poder hacer el tema del contraste y cuando ya se vio, entre comillas, pillada, es que ella dice, esto es lo que me está pasando y no he podido cumplir con lo señalado. Stephanie. Yo tengo una consulta en la total Ujú. ignorancia. Muy bien. Es cuál es el tiempo adecuado para hacer este tipo ¿cómo se llama?, de seguimiento. Porque en general, por eso lo pregunto, uno hace, le da el tiempo, o sea, si es algo que es muy, muy complicado, por ejemplo, atención a clientes, uno normalmente en 2 semanas ya sabe cómo la persona trabaja, ¿ya? Absolutamente. ¿Ya? Pero si es algo como, no sé, las remuneraciones, uno lo va a ver cuando haga las remuneraciones. ¿Me Una entiendes? vez No al mes, sé, claro. una vez al mes, entonces es súper difícil. Entonces, ¿cómo uno evalúa en qué tiempo hacerlo? Si hacerlo el seguimiento cada semana, cada un mes, no sé, porque lo normal, que pues, no es necesariamente que esté bien, uno lo hace como al mes. Dice, ya, del mes cerrado, ¿cómo lo hice el mes? Y uno se evalúa, dice, sí, tuve el problema, Claro, tu. Entonces, mi pregunta es, insisto, ante la ignorancia, ¿qué sería como lo adecuado? va a depender absolutamente de qué es lo que vayas a ver, porque en este caso, por ejemplo, podemos medir si es en el tema de atención al cliente o es la primera vez que tenemos una persona con este tipo de discapacidad
no hemos probado el ajuste. Eh, Nosotros a la semana podríamos haber detectado que ella no veía bien. Entonces podríamos, algo tan simple, haberle indicado, ¿te resultó el ajuste o necesitas que hagamos un cambio del ajuste razonable? O sea, esperar un mes y medio es excesivo, pero depende, porque obviamente, así como lo señalas tú, tal cual el ejemplo, el de remuneraciones, yo lo voy a evaluar una vez al mes. Antes de eso no voy a saber. Pero hay cosas que sí yo puedo ir evaluando en el día a día, le puedo preguntar a la otra semana, porque como les digo, hay personas que a lo mejor no van a atreverse porque "Ay, ya lo que me costó, me dieron pega, mejor no voy a reclamar, me voy a quedar calladita y, y ya cuando se ven entre comillas pillas porque no está cumpliendo, ahí entonces ella puede señalarlo. Pero si le vamos preguntando de forma más paulatina, claro, pues podemos ir tomando los cambios de forma oportuna. Ok, acá se podría, nos comenta Bárbara, gracias, Stephanie. Espero haberte aclarado un poco, porque como te digo, no es que exista así como una tan tajantemente. Quizás la empresa no mejore el contrato computador, se puede ver otras funciones laborales también. Yo siempre pregunto a la empresa si puedo ir la primera semana y luego al mes. Claro. O sea, la primera semana para ver cómo va. Al mes está perfecto. Entonces, va a depender, uno, de las funciones, pero yo creo que en una semana podemos ir preguntándole a la persona cómo va y después de eso, ok, si va bien, la semana siguiente necesitas que venga la próxima semana, nos vemos el próximo mes. ¿Cómo te has sentido? Ir preguntándole a lo mejor al resto del equipo. Porque hay personas que van a tener más confianza con uno que con la empresa. Claro, es que bueno, la copia. Porque hay personas que van a tener, sí, sin lugar a dudas. Entonces, ahí tienen que ir buscando conforme les vayan reconociendo estas dificultades. Vamos a ver, un último caso. Ok, se los voy a cortar. Paulina es una trabajadora con discapacidad intelectual cuyo ajuste razonable implica la entrega de instrucciones simples y concretas. Se desempeña como operaria de bodega desde hace 6 meses. Una mañana, Paulina toma contacto con él o la gestora de inclusión laboral a fin de comentarle que hace un par de semanas un compañero de trabajo le ha estado llevando a lugares solitarios dentro de la bodega y le ha realizado tocaciones no consentidas en la zona genital y en el busto. Y le ha pedido que le envíe fotos desnuda o en ropa interior. Ese mismo día, la madre de Paulina, quien también se enteró de lo sucedido ese mismo día, se comunica con él o la gestora de inclusión laboral para reclamar y expresar su molestia con lo ocurrido. Ok, ustedes como gestoras les llega este caso. ¿Qué es lo que harían? Les voy a dar, aquí hay otras cosas que podemos cruzar también. Les voy a dar 5 minutitos para este caso. Ay, chuta madre, yo al tiro hago ley Karin. Sí, por Hago eso les digo, aquí investigación cruzamos otra cosa. inmediatamente. Sí, pero vamos viendo porque les puede tocar. Lamentablemente, cuando existe una discapacidad de este tipo, se da estas situaciones, estos abusos. Así que veamos cómo vamos resolviendo, qué es lo que harían en este caso. Lo mismo, ya se los puse antes, no creo que sea necesario, pero ¿cuáles son los antecedentes relevantes del caso? Eh, ¿Cuál es la problemática? ¿Y qué acciones concretas son las que ustedes toman? Estas cosas son tan difíciles, Ale. Mm, Porque legalmente, si tiene una discapacidad intelectual, ante la ley es como el sexo débil y, y toma relevancia lo que diga. Acuérdate que yo veo relaciones laborales. Entonces, esto lo veo más seguido de lo que puedan ustedes imaginar. Entonces, es súper difícil probar
porque obviamente estas personas normalmente no hacen las cosas con pruebas, con evidencia, porque obviamente creen que no les van a creer a las personas que tengan la discapacidad intelectual. ¿Ya? Y finalmente, en mi experiencia, ¿ya? Tenemos que hacer separación ¿cómo se llama?, de espacio, Por supuesto. se ve los videos, o sea, esta cuestión se toma como algo legal. Mm, Entonces, y obviamente se le enseña, en este caso a la persona con la trabajadora con discapacidad intelectual, ¿ya? Que cuando le pasen este tipo de cosas, que tiene que alertar inmediatamente a su jefatura o al gestor de inclusión o a la persona que en ese momento sea una autoridad, ¿ya? Ahora, si la persona de autoridad es quien está propiciando esto, también pues uno tiene que darles otras opciones para que pueda, inclusive mail, mensajes por WhatsApp. En general, nosotros a las personas con discapacidad intelectuales les damos todas esas herramientas para que se puedan contactar rápidamente con nosotros, por ejemplo, en la empresa, porque es súper difícil. sí, claro, es complicado. Muy bien. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, aquí Bárbara dice que le pasó, que tuvo un caso que ingresó en diciembre a una empresa agrícola, realizó tocaciones a 6 compañeras en la fila de embalaje y tuvo que asistir a la empresa y él tuvo que realizar renuncia voluntaria. Oye, yo no lo habría con la renuncia voluntaria. Y yo aplicar pauta de seguimiento laboral y dejar todo escrito y firmado. Ujú. Sí, no, lo que normalmente pasa, Alex, es eso, porque al final cuando las personas se ven pillados con este tipo de cosas, Esa fue. inclusive, lamentablemente, uno cuando dice, ¿qué me pasó? Uno dice, ¿sabes qué? Estamos consiguiendo ¿cómo se llama? Los videos, Mm, ¿ya? Y nosotros normalmente sabemos que es súper difícil legalmente conseguirse los videos en cualquier, porque tú tienes que con una orden judicial, entonces queda al albedrío del tercero, ¿ya? Pero eso en por general las supuesto. personas no lo saben, ¿ya? Y de repente sí te lo dan, ¿ya? Entonces, cuando tú dices normalmente esos, las personas renuncian al tiro, inmediatamente. Mm, Entonces, no claro. llegan al punto de que nosotros las echemos por este tipo de cosas. O que quede una denuncia y que una denuncia formal, porque además, tal como señalan ustedes, ocurre que este tipo de situaciones eh, se ven más de lo que uno quisiera que se vieran. Y, y no siempre las personas dicen, bueno, tiene una discapacidad intelectual, me voy a meter en un tema legal que va a ser complejo, que a lo mejor la voy a exponer a ella a que tenga que declarar y no va a saber cómo hacerlo. Entonces es una victimización, ¿no es cierto? Que una revictimización respecto de lo que ha vivido. Entonces es complejo. Pero analicemos el caso juntas y veamos acá cuáles son los antecedentes relevantes de acá. Que Paulina tiene discapacidad intelectual, el ajuste razonable de la Ya. información es simple y concreta, el cargo de Ujú. operario en bodega desde hace 6 meses. Ok. Y la otra pregunta del... Ay, ¿cuál es la otra Ya, pregunta? pero ¿y acá cuál es la problemática? ¿Cuál es la Ah, problemática? es que la problemática propiamente tal es el abuso. Mm, Mm, el ejemplo, pero si lo vamos a lo de los cargos, bueno, desde hace 6 meses y que no sale que ha habido ninguna revisión, supervisión, pero acá del caso propiamente tal es del abuso del compañero. claro, las tocaciones, ¿no es cierto?, no consentidas. Y acá, ¿cuáles son las medidas que tendríamos que tomar? Ahí ya sale como lo que estamos conversando de los ajustes, mejorar el ajuste razonable, sino que tema de ley Karina, acoso laboral, las denuncias, los protocolos, separarlo de las funciones, o sea, separarlo del área de trabajo, Acompañamiento psicológico, la hacer la primera acogida. denuncia inmediata por verbal y por escrito, eh,
hay medidas como de sanción, bueno, la dirección del trabajo también tiene que pronunciarse. Por supuesto. Eso. Aquí, claro, nos vamos a un tema legal, pero es importante que también tengamos claro cuáles son las guías y los pasos a seguir. Está perfecto la forma en que ustedes lo están planteando. Sin embargo, yo aquí añadiría que además debiéramos hacer un proceso no solo para el equipo en el que está trabajando Paulina y referirnos a que este tipo de trato y hablar de la tolerancia cero a este tipo de situaciones y dejar marcado no el precedente que ella fue víctima de un abuso, porque no es necesario que todo el resto lo sepa, pero tengo que hacer alguna charla, tengo que a conversar con el equipo para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a dar. Y si nos damos cuenta que esto, así como por ejemplo nos dice Bárbara, abuso de 6 personas, entonces tenemos que conversar también con las personas de cómo hacer las denuncias, de cuáles son los canales, que sepan qué cosas no corresponden, que un compañero o compañera no puede pedirles que hagan estas cosas, que si las llevan fuera del espacio de trabajo no corresponde. Entonces, ahí esa educación y ese acompañamiento también es importante porque nos puede ocurrir y debemos evitarlo. Más que el ideal, por supuesto, es que actuemos eh, desde la prevención, pero ya frente a la situación dada, eso es. Pero Ale, Eh, eso es casi obligatorio ante la ley, Karin. O sea, sí, pues, de todas formas. cuando pasan este tipo de cosas, por ejemplo, a mí me pasó un caballero muy amable que, así como a la antigua, le dijo apúrese y le pegó en el poto a la niña. Mm, Ya, y decía, Dios mío, en estos tiempos que todavía hagan eso, pero bueno. Y obviamente tuvimos que hacer una capacitación e hicimos ¿cómo se llama? Un comunicado con consentimiento de que este tipo de situación, y hablé un montón de una charla genérica, no obviamente de esto, porque esto es súper confidencial y no se claro. puede decir, Mm, y todos firman ese documento. Entonces, la siguiente vez que hizo exactamente lo mismo, pero con otra persona, lo sacamos inmediatamente sin pagarle ni uno, mm, ¿no? Porque le avisamos, porque todo el mundo firmó el documento. ¿Ya? claro. Entonces, como nosotros sabíamos quién era, claro, cuando hizo nuevamente esto y una persona lo fue a denunciar, hicimos la investigación y de nuevo salió culpable, entre comillas, y, ¿cómo se llama? Lo desvinculamos inmediatamente. Mm, Entonces, es importante esos pasos que tú dices de las capacitaciones y también los documentos que acrediten que están entendiendo esta situación. ¿Ya? Porque una cosa es hacer la capacitación y otra cosa, acuérdate que la ley dice que lo tiene que entender, porque tú puedes hacer la capacitación, pero no entendiste nada. y claro. Mm. ¿Y quién te dice, O no quién se te dio por dice aludido, que no, no, nunca, no, nunca no, para cachó mí que es lo estuvo normal. haciendo. Sí, claro, obvio. ¿Me entiendes? Entonces es súper importante para las empresas hacer este tipo de documento que realmente es, de verdad que es fome, porque es como ay, se me olvidó cómo es la palabra, no es ni consentimiento ni comunicado. Eh, pero un compromiso. Es como un compromiso de que yo voy a tomar, no sé, algo como genérico legal. Entonces, la vez y de aquí así como estoy totalmente enterado, entendí, comprendí, y toda la palabra legal había para sacar eso. Disculpe, pero perdí la señal, dice la Bárbara. Sí. Pero sí, es súper importante eso, Ale, en especial en estos casos. Mm. Sí, para que lo tengan en consideración, pero, o sea, se fijan en ponernos en las situaciones. Cuando ustedes den el examen, les van a poner casos. Y en los casos, ustedes van a tener que hacer este ejercicio. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son los antecedentes relevantes del caso? ¿Qué, Bárbara, se nos había ¿Cuáles son los antecedentes relevantes del caso? ¿Cuál es la problemática y qué acciones son las que tenemos que tomar? Entonces, para que ustedes tengan claridad y porque además esto les va a tocar vivirlo, lamentablemente quisiéramos que no existieran problemas, pero tenemos, y por eso es que hacemos este análisis, para ponerles en la situación y desde ahí reflexionar y poder ya hacer una prevención respecto de y evitar que este tipo de situaciones ocurran. Entonces, es necesario. Ok, les quiero invitar ahora. Muchas gracias. Vamos a ver el siguiente video. El camino más corto entre 2 puntos.
es la línea recta. La línea de la vida de una persona con discapacidad puede seguir diferentes trayectorias. Una sucesión de curvas pueden ser elementales, cerradas o muy cerradas. O una línea perfectamente recta. Una línea recta en la que caminar juntos y juntas, donde nos entendamos de una manera fácil, caminando en la misma dirección y al mismo ritmo. Construyamos una sociedad más accesible. Conseguirlo nos mueve a todos y todas. ¿Qué parece este video? ¿Cómo, Ale? Oh, se ¿Qué cortó. les pareció este video? Ah, súper bueno en realidad. Explica lamentablemente lo que viven muchas personas. Mm. Y no solo Estos las videos, personas con discapacidad. sí, estos videos, la idea es poder aportarles a ustedes para sensibilizar y que los puedan compartir. Están disponibles para eso también y llamarnos y convocarnos y también comprometernos más con lo que estamos haciendo. Acá hay otro. Buenos días, Pablo. Tu ritmo de sueño ha sido muy bueno. Te propongo una canción para este gran día. Vas muy elegante para tu entrevista. Repasa la información de la empresa, ya sabes. Sé decidido y no te olvides de sonreír. Bienvenido a nuestro proceso de selección. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Ok, ¿y este video qué les pareció? ¿Qué les deja? No sé, la verdad es que yo les había comentado al principio del curso que a mí me gusta mucho ADECO. De hecho, y yo conocí a la gerenta general aquí en ADECO en Chile, que era una española. Y después su hijo, su familia no se pudo adaptar y se tuvo que volver a España. Pero cuando la conocí y me encantaba porque ella me enseñó a los currículum ciegos. Y yo lo encontraba Perfecto. maravilloso, porque efectivamente todos en algún momento somos etiquetados por diferentes cosas. Por la dentadura, por el lugar donde vivimos, por el pelo, si, no sé, si tienes canas, si no tienes canas. Y por supuesto, ya con lo más obvio, si tienes alguna discapacidad, ya, síndrome de Down, eres no vidente, no sé, o sea, muchas cosas. Son miles las etiquetas que en realidad ponemos en las entrevistas que de repente no valen la pena. Entonces, a mí me encantan estas cosas. Yo soy fan de esto. Ok, muchas gracias, Steph. No sé si Bárbara lo pudo ver o puede comentar a través del chat o Patti, ¿qué les pareció? Oye, y entre paréntesis, ¿tú sabes quién es él?
La persona ¿El con síndrome actor? de Down, ¿sí? No, no es un actor. Es uno de los directores de ADECO. Ah, no, pero el que está haciendo el personaje, claro. Sí, po, sí. Él es Sí, uno de los porque directores. ahí está actuando en el fondo. Sí, sí, claro. Mm, Sí. sí. No, súper bien. Ahora, hay hartos, como les digo, videos en esta línea. Después van a... pegué de nuevo los videos que estaban pendientes en la presentación, que se los dije, pero eran de la ley 21.015 y la 20.422. Para que lo puedan revisar, se los vamos a subir a la plataforma de forma independiente, que ustedes los puedan ver y los puedan sacar también para utilizarlos. Pero estos videos nos llaman a eso, a que no etiquetemos, que tengamos presente todos los prejuicios, los sesgos que vivimos todas las personas y cómo poder empezar a visualizar, porque aquí hay una visión bastante futurista, ¿no es cierto? Pero hasta por ahí nomás, porque hoy día también hacemos esta, entre comillas, revisión de las personas, incluso más, hay gente que antes de contratar revisa las redes sociales de las personas, para poder ver un poco más y conocer y etiquetar de mejor forma. Ok, vamos a empezar a entrar en el plan de acción de inclusión laboral. Porque nosotros, recordemos, tenemos 3 unidades de competencias que son necesarias para poder desempeñarse como gestor o gestora de inclusión. El primero es realizar un diagnóstico de inclusión laboral. El segundo es poder desarrollar un plan de acción de inclusión laboral. Y el tercero es poder hacer un plan de capacitación. Todo esto bajo el alero de que tiene que estar en la normativa vigente y con un enfoque de derecho. Entonces, el plan de inclusión laboral que nos establece aquí Cano el 2012 es hacer y organizar una serie de acciones, actividades para poder generar estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en un determinado tiempo y valiéndose de los recursos que tenemos disponibles. Es hacer una carta GAN. ¿Ustedes han hecho alguna carta GAN previamente? Sí, hartas, muchas. Y ahí hacer una carta GAN es este plan de acción. ¿Qué es lo que debemos desarrollar en él? El que primero tenemos que planificar. ¿En función de qué? Del diagnóstico de inclusión laboral. O sea, a partir del diagnóstico vamos a planificar las acciones, las medidas que vamos a emplear. Esto después vamos a definir y vamos a ejecutar. Para eso vamos a ir coordinando el desarrollo en el minuto que lo hagamos y posteriormente tenemos que evaluar e ir controlando si efectivamente se cumplió lo que teníamos considerado. Y para eso lo hacemos a través de indicadores. Entonces, ¿qué es importante? Primero, hacer el estudio y el análisis de las personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Tenemos un diagnóstico. Ese es nuestro punto base. Luego, el que vamos a ver las medidas que vamos a implementar y cuáles son los recursos que tenemos asociados para poder implementar estas medidas. ¿Qué objetivos son los que vamos a dar cumplimiento a través de estas medidas y que vayan en función del diagnóstico? ¿Quiénes van a ser las personas responsables de ejecutar este plan de inclusión? ¿Y cuáles son los plazos con los que se van a llevar a cabo? ¿Y cómo se va a medir y cómo vamos a evaluar? De nuevo, los indicadores. Cuando hacemos un plan de acción, esto tiene que ser realista, pero también tiene que ser ambiciosa, porque no podemos pensar en que, es que no podemos comprar esto, no podemos hacer eh, ninguna acción porque al final no tenemos plata. Tenemos que pensar fuera de la caja, ver qué es lo que podemos hacer y también brindarles esperanzas a la comunidad, considerando que queremos hacer de la inclusión efectiva un punto de inflexión para poder marcar la diferencia en nuestra empresa, en nuestra organización. Entonces, acá la inclusión se construye con todo el equipo, no solamente las personas que van a ser responsables, todo el equipo. Y ojalá, mientras más personas participen en el diagnóstico, mientras más personas estén presentes, y sí,
em, va a ser mucho mejor el que se pueda llevar a cabo este proceso si nosotros le hacemos partícipes desde el diagnóstico. Hay distintas buenas prácticas que dan cuenta de que mientras más participación, mejor porque consideramos a más diversidad de personas. Entonces, la invitación es que sea algo que nosotros podamos hacer, que sea alcanzable, pero que también implique un esfuerzo y que vaya en función del bienestar común, que vaya a propiciar el que como equipo nos unamos y nos comprometamos con la inclusión laboral. Entonces acá nos plantea Adrián Solca, si propones una misión realmente inspiradora, y aquí es la motivación, ¿no es cierto? Y tenemos que trabajar mucho con los liderazgos que podamos tener al interior de la organización, que no necesariamente los liderazgos son las jefaturas. Recordemos, los liderazgos son aquellas personas que tienen la capacidad de influir sobre otras personas para que podamos llegar a un objetivo y tener una misión y que eso implica el ser inspiradores. Entonces, que sea lograble, pero que también sea trascendente y que podamos medirlo, pero sobre todo humana, y entonces tu gente va a hacer hasta lo imposible por lograr que esa visión poco a poco se convierta en tu situación actual. Entonces, tenemos que buscar cómo vamos a llevar a cabo este plan de inclusión laboral. ¿Qué ejemplos de visiones inspiradoras encontramos en las grandes empresas? Por ejemplo, Google. Porque Google lo que hace es que proporciona acceso dentro de las varias buenas prácticas que tiene, digamos, pero proporciona acceso a la información del mundo en un solo clic. Cuando yo me meto a Google, yo aprieto y solo escribí y apreté y tengo ya la información. Entonces, cuando nos plantean esta visión, nosotros decimos, sí, pues efectivamente, lo tengo ahí. IKEA nos plantea como visión mejorar la vida diaria de muchas personas, porque claro, sus muebles lo que nos entrega es que puede cambiar mi vida si es que yo tengo un mueble que yo puedo adecuar, que puedo tener y que me haga sentido. Y Patagonia nos propone como visión hacer de Patagonia una compañía completamente responsable. ¿Por qué? Porque trabaja en la sustentabilidad. Entonces, este tipo de visiones son las que tenemos que ver cómo las incorporamos en nuestra empresa. Yo sé que ustedes las misiones y las visiones no las van a poder desarrollar, pero de qué forma plasmamos este plan de acción de inclusión laboral y plasmamos a través de ella los valores y las visiones que queremos a través de este plan que vamos a llevar a cabo. Entonces, cuando visualicemos un plan de acción de inclusión laboral, no es solo que planifiquemos, sino que buscar y propiciar tener todas las condiciones para que esto efectivamente ocurra. Y esto implica que nosotros tracemos objetivos que sean estratégicos, que estén acordes a la visión y que estén acordes a los objetivos que son estratégicos para la empresa, para la organización. Tenemos que tener claro cuáles son los públicos involucrados, a quiénes nos vamos a dirigir, con quiénes vamos a trabajar, a quiénes queremos invitar a ser partícipe de nuestro plan. Y eso va a depender, por supuesto, de distintas estrategias que nosotros, a quién queremos impactar, dónde queremos hacer el cambio. Entonces, puede ser, por ejemplo, personas con discapacidad que van a entrar a nuestra empresa. Ese es nuestro propósito, hacia ese es nuestro público. O puede ser equipos que se van a involucrar en estos procesos, porque en este departamento yo voy a incorporar a una persona y tengo que hacer, por lo tanto, un trabajo acá y mi plan de acción va orientado hacia ese equipo o hacia las personas que lideran los cambios. Nosotros ya hemos identificado quiénes son los líderes o las lideresas que tenemos dentro de la organización y es con ellos y con ellas con quienes vamos a trabajar para poder hacer este cambio, esta transformación cultural. Y así otra serie de públicos al que nos queramos orientar. Y el valor respecto de qué es lo que va a ofrecer la empresa a estas personas, qué es lo que yo les estoy entregando, cuál es el plus y qué espera la empresa, a su vez, que suceda en cada uno de estos públicos respecto del plan de inclusión laboral. ¿Qué recursos son los que se requieren, tanto humanos como financieros? Porque a lo mejor yo digo, bueno, para poder hacer la rampa, modificar el baño, necesito 5 millones, pero a lo mejor no necesariamente son solo financieros, sino que también voy a requerir que esto se involucre en X cantidad de personas porque voy a tener que eh, movilizar y hacer a lo mejor alguna postulación a un fondo para poder tener los recursos disponibles y contratar el diferencial. O puedo requerir
tal vez de personas que estén capacitando, y ahí tengo recursos humanos, o dentro de otras instancias que nosotros planteamos dentro de nuestro plan de inclusión. Y por supuesto, esto también requiere que nosotros vayamos monitoreando los resultados que vamos obteniendo a fin de poder hacer las mejoras correspondientes y con los actores involucrados hacer este análisis y las mejoras que sean necesarias. Cuando hablamos de la etapa de monitoreo, entonces aquí vamos a analizar las acciones desde la implementación hasta que podamos ver cuáles son los obstáculos que tuvimos, que podrían o qué fueron facilitadores de este plan que nosotros llevamos a cabo y cómo vamos a trazar nuestros objetivos iniciales y aportar para que se puedan tomar decisiones que vayan rectificando o que ratifiquen la estrategia que planteamos inicialmente como nuestro plan de inclusión. ¿Y qué ejemplo tenemos de indicadores que nos van a permitir medir si efectivamente lo que trazamos como acciones que podían ser desarrollables se están cumpliendo o no, el porcentaje de cumplimiento de los objetivos? Estos son los objetivos. ¿Cuánto de esto cumplí? Un 50% de cumplimiento respecto de los objetivos. Porcentaje de permanencia de una persona con discapacidad en el puesto de trabajo. No solo que contratemos, sino que cuánto dura esta persona para poder evidenciar qué es lo que tenemos que modificar. Por otro lado, el porcentaje de las personas con discapacidad que permanecen más de 6 meses. Porque ahí podemos ver, ok, aquí tengo personas que se están quedando. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Analizamos para poder incorporar esto como una buena práctica. Porcentaje de promoción de las personas con discapacidad dentro de la organización. ¿Qué es lo que ocurre con las personas que están al interior de la empresa? ¿Tienen oportunidades de seguir creciendo o todas las personas que hemos incorporado se quedaron ahí? Y en ese puesto nacieron y en ese puesto murieron y no tuvieron ni una oportunidad de seguir avanzando en la empresa. Entonces, debemos ir evaluando qué indicadores en función de los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, un plan de inclusión laboral implica que tengamos dentro de ellos también las capacitaciones y eso requiere que nosotros organicemos el diseño de una propuesta de capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad, de acuerdo a qué, a los procedimientos de trabajo y normativas vigentes. Que podamos articular además la implementación de estas capacitaciones sobre inclusión laboral de personas con discapacidad, en torno a qué, a los procedimientos y las normativas vigentes. Y monitorear también los resultados de las actividades de capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización, de acuerdo a los procedimientos y la normativa vigente. Acá les quiero que finalicemos con este video que lo voy a, no sé por qué, se me borraron todos los videos de acá, pero denme un segundo y se los agrego de inmediato. Mm, Ok. Plan de capacitación. Transforma mentalidades y corazones en acción. El plan de capacitación de DI es una estrategia estructurada cuyo objetivo es dotar al personal de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para la diversidad, equidad e inclusión. Para que sea efectivo, un plan de DI debe incluir los siguientes elementos esenciales: objetivos claros y medibles, diagnóstico inicial de la situación actual, audiencia definida, identificando quién recibirá la capacitación, personas capacitadoras especializadas en DI, temas relevantes alineados con los retos de la organización, metodología variada que combine enfoques teóricos y prácticos, herramientas de seguimiento para evaluar el progreso, cronograma realista que facilite la implementación, indicadores de clave de éxito, KPIs, para medir los resultados,
presupuesto asignado para garantizar los recursos suficientes, comunicación interna efectiva para motivar previa y posteriormente. Ahora, aunque hablamos de capacitación en términos generales, es importante distinguir entre sensibilización y capacitación en DI. Sensibilización es el primer paso. Es abrir mentes y corazones, creando conciencia sobre los desafíos y oportunidades de la DI. Por ejemplo, un webinar sobre microagresiones puede ayudar al personal a reflexionar sobre actitudes y comportamientos cotidianos. Por otro lado, capacitación va más allá de la conciencia. Es un proceso estructurado que enseña y brinda a las personas las habilidades, prácticas y herramientas aplicables a su rol laboral. Por ejemplo, un taller para líderes sobre cómo gestionar equipos diversos de manera inclusiva. La diferencia clave es que la sensibilización genera conciencia y la capacitación impulsa la acción. Lo ideal es que integres ambas en tu plan para obtener un impacto sostenible. En este video usaremos el término capacitación para referirnos a todas estas formas de aprendizaje. Tip: despliega tu plan a través de programas personalizados según los diagnósticos y las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, un programa de capacitación para líderes, un programa de capacitación para el equipo de reclutamiento, un programa de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad, por mencionar solo algunos. Reflexiona. ¿Cómo está estructurado el plan de capacitación de DI en tu organización actualmente? Ok, este video lo que hace es que nos invita a conocer no solo la capacitación para personas con discapacidad, sino que también, para hablar de inclusión laboral, sino que considera todas las D, diversidad, equidad e inclusión. Entonces, pero está tan articulado que se lo quisimos compartir. Un poco a partir de la reflexión que nos deja la relatora acá. ¿Cómo está estructurado? ¿Tienen algún plan de capacitación? ¿Han desarrollado anteriormente un plan de capacitación más o menos en esta misma línea? En mi caso, sí he generado planes de capacitación con el comité bipartito, pero como nuestra empresa es puramente trabajo de ingeniería en minería, ¿ya? Entonces la mayoría de las capacitaciones va para allá, porque para llegar a la mayor cantidad de personas, y normalmente es por temas de seguridad, ¿ya? Porque lamentablemente es así. Y yo sé que es, o sea, entre comillas, se pierde mucho tiempo, ¿ya? Porque claramente nosotros lo vemos como una inversión, pero para el trabajador es una pérdida de tiempo, ya tener que hacer estas capacitaciones. Claro. Sí, pues sí, sí, así. Es un cacho. Sacaron. Sí, para ellos sí es un cacho. Pero lo que sí, por ejemplo, nosotros cuando empezamos con el tema de la inclusión, y a mí me gusta mucho el tema de las capacitaciones y lo que Chile Valora ofrece, ya perfilé todos los cargos de la empresa, ya según el perfil de Chile Valora. Buenísimo. Entonces lo que hicimos es que decidimos como empresa que todos los años íbamos a, porque es imposible sacar a tanta gente de un mismo, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer 10 personas, vamos a capacitarlos en las competencias de Chile Valora para un cargo específico. A ver, espérenme un segundo. ¿Cómo? Espérenme un segundito. Okay. Ya, no siento que venían aquí con el tema de la comida. Y así empezamos con, por ejemplo, los rigger, porque los rigger son menos. Ya, había menos rigger que, por ejemplo, maestro primera o maestro, no sé, mayor o capataz, etc. Y entonces nos pusimos una meta. Después al otro año la aumentamos y agregamos otro cargo más.
Y así de a poquito fuimos porque realmente es difícil poder sacar a los trabajadores y además que los trabajadores no siempre ven que Mm. este tipo de cosas al final es algo bueno para Necesario. ellos. Sí, pues. Porque Mm. yo les decía, Mm. chiquillos, al final esto les conviene a ustedes porque ustedes no tienen estudios formales, ¿ya? Ustedes tienen un oficio, la mayoría, ¿ya? Y con esto ustedes quedan como con un título, ¿ah? Claro, hacen certificación de competencia. Exactamente. Le dije, y esto está avalado por el gobierno de Chile. Entonces, no es menor. O sea, donde tú vayas, esto va a ser válido. Entonces, es Mm. difícil también esa sensibilización, pero en general, como te digo, los planes en las empresas donde trabajaba era de ese tipo. Y dependiendo por ejemplo, también trabajé en los planes, ¿cómo se llama? Planes de capacitación para retail, y Ujú. ahí es mucho tema de retención. Ah, Entonces, oye, mucho servicio al cliente, mucho, ¿cómo se llama? Comunicación, empatía, o sea, depende del rubro también, es el plan que uno genera. por supuesto. Así es. ¿Alguien más quiere opinar? Muchas gracias, Stephanie. De si les ha tocado estructurar un plan de capacitación y más o menos está en la línea de lo que vimos recién o sacan ideas para poder incorporar. Bárbara está con una señal súper inestable, así que no lo sé. Y no sé, Pati, si estás ahí. Yo no sé si ustedes hacen esto, pero en general para todos los planes de capacitación uno hace un DNC, una detección de necesidad de capacitación. Entonces, Sí, normalmente uno así parte. Y uno dice, sí, oye, por y ya, supuesto. y las empresas que tienen menos experiencia en eso, ya uno hace como la primera bajada nomás, que es con la jefatura. Oye, Ujú. ¿qué crees tú que tu equipo necesita? Y uno va juntando todas las opiniones, ya, y inclusive las opiniones personales, ya, es como una DNC, pero más pobre, digámoslo así, cuando uno tiene Sí. menos recursos, que me ha tocado también, y a partir de eso, claro, tú dices, mira, ¿sabes qué? Tanta gente así, y mira, el costo, porque obviamente hay que costearlo, el tiempo, que te dé el presupuesto, y de ahí tener las instalaciones, por ejemplo, en una de las empresas que de ingeniería, no, siempre hacíamos las cosas para la FAE, no para la gente, ¿cómo se llama? Oficina central. Entonces, lo que más necesitaban, que casi todas las empresas necesitan, es Excel. Hicimos así, pusimos la sala de la oficina del directorio, que era súper grande, Ujú. todos se fueron con sus computadores y Para todos en poder clase hacer. rápidamente, entonces todos metidos en clase de Excel. Entonces también adecuamos también los espacios para que esto pudiera suceder, porque es difícil juntarlos a todos. Claro que sí. Ahora, esto nosotros lo vamos a ir profundizando más, pero queríamos mostrarles que tenemos que desarrollar un plan de capacitación, o sea, un plan de inclusión y también tenemos que desarrollar el plan de capacitación. Entonces vamos haciendo este primer bosquejo para que ustedes vayan teniendo una estructura. Entonces, hoy día vamos a dejar hasta acá, porque después ya viene como más ejercicio práctico y la idea es que se queden con esto que hemos revisado. No sé si tienen dudas de lo que vimos el día de hoy. ¿Alguna consulta? Yo la única consulta que tengo, perdón por hablar todo el rato, Está bien. es Para eso estás aquí, para hablar, para que, consultar. sí, es que normalmente cuando uno hace este tipo de cosas, uno se apoya mucho en experiencia y en la bibliografía. Cuando hagamos la prueba, ¿tenemos que ir sin nada o podemos tener Sin algo? nada, Nada, nada. No. sin nada, sin nada. Ya. A las que te criaste, dijo mi abuelita. Sí, nada más, con el conocimiento y nada, un lápiz, sería todo. Y la evaluación dura entre 2 a 4 horas y esto que vamos a realizar un ensayo, les vamos a dejar algunos tips también en qué es lo que tienen que poner énfasis y no. Ahora, lo que nos interesa es que ustedes puedan desempeñarse como gestora.
más que solo rendir adecuadamente una prueba. Por supuesto, también depende del examen que ustedes den. Y el examen no es un examen fácil y nosotros siempre reiteramos que más allá de la profesión, de que si están relacionados con la temática, es algo que requiere que hagan sí o sí el curso, pero además requiere de que ustedes, más allá de lo que nosotros logramos hacer en 30 horas, estudien, porque les van a preguntar cosas y nosotros estamos viendo información, estamos viendo la ley, estamos haciendo ejercicios, pero esto todo se lo van a ir viendo. Cada uno de estos lo van a ir evaluando cuando les tomen el examen y tiene distintos aspectos, una parte teórica, donde les van a preguntar, van a medir sus habilidades, algunas competencias como la comunicación, si pueden expresarse, el autocuidado, dentro de otras cosas, que lo vamos a ver ya a partir de la próxima clase que vamos a tener mañana, vamos a ir revisando cada uno de estos aspectos. Pero no, es sin apuntes, sin nada. Así que para que se vayan preparando, revisando el material que se ha preparado, está bien completo, bien completo. Así que pueden ir revisando los apuntes, pueden ir revisando las leyes, está todo ahí. No se tienen que aprender a leer a la pata de la letra, pero sí tienen que saber de qué están hablando. Así que vamos a seguir reforzando cada uno de estos aspectos y la idea es que ustedes vayan aclarando todas las dudas cuando las tengan. Así que les deseo que tengan un excelente término de jornada. Ojalá, Stephanie, que tu hijo pronto ya esté en casa, que tenga una excelente recuperación y un buen cambio, Patti, que está en medio del cambio de casa, y Bárbara, que tenga una excelente jornada, porque también ella anda haciendo terreno ahora. Que les vaya muy bien y nos vemos mañana. Muchas Gracias. gracias, que estén muy bien todas. Chao, Cuídense, chao, chao. chao.